La leyenda del hachador perdido. El hogar de Hipólito se sumía en la penumbra de la tarde cuando comenzaron los preparativos para su expedición al monte. Dentro de la humilde vivienda de madera, la atmósfera estaba cargada de tensión y preocupación. Su esposa, una mujer de rostro curtido por el sol y manos trabajadoras, observaba con pesar mientras su marido se ataba las botas gastadas y ajustaba su sombrero de ala ancha. Los niños, con ojos grandes y asustados, se aferraban a la falda de su madre, temerosos por la seguridad de su padre. Hipólito, sin embargo, parecía ajeno a las miradas preocupadas que lo rodeaban. Con determinación en sus movimientos, recogió su escopeta y la cargó con munición. Sabía que el camino que emprendería no sería fácil, pero su mente estaba fija en la tarea que tenía por delante. Las advertencias de sus amigos y familiares resonaban en su cabeza, pero la necesidad de conseguir comida para su hogar superaba cualquier consejo de precaución. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas en el horizonte, la tensión en la habitación se intensificaba. La luz dorada del atardecer se filtraba por las rendijas de las ventanas, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Hipólito se detuvo un momento, mirando a su familia con una mezcla de determinación y cariño. Sabía que su partida causaba preocupación, pero también era consciente de la responsabilidad que tenía como proveedor del hogar. Con un gesto de despedida, Hipólito salió por la puerta, dejando atrás el cálido resguardo del hogar familiar. Afuera, el aire fresco del anochecer lo recibió, llevando consigo el susurro de los árboles y el canto distante de los grillos. Con paso firme, se alejó de su casa, con la esperanza de encontrar lo que necesitaba en el oscuro y misterioso bosque que se extendía ante él. Hipólito avanzaba por el sendero polvoriento que se adentraba en el corazón del bosque. Cada paso que daba resonaba en el silencio del atardecer, rompiendo la calma que reinaba en aquel lugar apartado de la civilización. A su alrededor, los árboles se erguían imponentes, con sus ramas entrelazadas formando un dosel oscuro que apenas dejaba pasar la luz del sol moribundo. El aire tenía un aroma fresco y terroso, mezclado con el perfume de las flores silvestres que crecían a los costados del camino. A medida que avanzaba, el camino se estrechaba y se volvía más intrincado, obligándolo a sortear raíces y esquivar ramas que se interponían en su camino. Sin embargo, Hipólito continuaba con determinación, con la esperanza de encontrar pronto el lugar perfecto para cazar. El sol había desaparecido por completo ahora, dejando al bosque sumido en una oscuridad creciente. Las sombras se alargaban entre los árboles, creando figuras fantasmagóricas que parecían acechar al viajero solitario. A lo lejos, el ulular de un búho resonaba en la noche, añadiendo un toque de misterio a la atmósfera ya cargada de suspenso. Hipólito se detuvo un momento para ajustar el peso de su escopeta en el hombro, observando a su alrededor con cautela. Aunque la oscuridad era densa y opresiva, no sentía miedo. Había crecido en esos bosques, había aprendido a conocer sus secretos y sus peligros, y confiaba en sus habilidades para sobrevivir en aquel entorno hostil. Con un suspiro de determinación, Hipólito reanudó su marcha, internándose aún más en la oscuridad del bosque. Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Hipólito llegó finalmente a un claro en el bosque, un lugar donde los árboles se abrían paso entre sí, permitiendo que la luz de la luna se filtrara tímidamente entre sus ramas. Aquel espacio despejado ofrecía una sensación de alivio después de horas de caminar entre la densa maleza. Sin embargo, la quietud del lugar también traía consigo una sensación de inquietud, como si estuviera siendo observado por algo invisible entre las sombras. A medida que Hipólito se adentraba más en el claro, pudo escuchar el murmullo del viento entre las hojas y el crujir de las ramas bajo sus pies. El ambiente estaba cargado de una extraña energía, como si el propio bosque estuviera conteniendo el aliento en anticipación a lo que estaba por venir. A lo lejos, el eco de unos hachazos resonaba en la distancia, enviando escalofríos por la espalda de Hipólito. Hipólito se detuvo y frunció el ceño, tratando de localizar el origen de aquellos sonidos perturbadores. Sabía que la leyenda del hachador perdido hablaba de un espíritu maligno que vagaba por aquellos bosques, armado con un hacha y sediento de sangre. Aunque intentó reprimir el miedo que comenzaba a apoderarse de él, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su columna vertebral. Con cada hachazo que resonaba en la distancia, el corazón de Hipólito latía con más fuerza en su pecho. Sabía que debía mantener la calma y concentrarse en su objetivo, cazar lapas para llevar comida a su familia. Sin embargo, la presencia ominosa del hachador perdido pesaba sobre él como una losa, amenazando con paralizarlo en su lugar.
Con un suspiro, Hipólito se armó de valor y continuó avanzando hacia el centro del claro. A pesar del miedo que lo embargaba, estaba decidido a cumplir con su misión y regresar a casa con alimento para los suyos. Pero a medida que se adentraba más y más en el oscuro bosque, una sensación de que no estaba solo comenzaba a apoderarse de él, envolviéndolo en una espiral de temor y paranoia. Hipólito se trepó a un árbol para obtener una mejor vista del claro, esperando con ansias la llegada de las lapas. Sin embargo, en lugar de escuchar el suave susurro de la naturaleza, sus oídos fueron asaltados por el sonido metálico de hachazos resonando en la distancia. Un escalofrío recorrió su espalda mientras observaba con creciente horror la oscuridad que se cernía sobre el bosque. De repente, una figura oscura emergió de entre los árboles, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Hipólito contuvo el aliento, sintiendo un nudo en el estómago mientras la figura se acercaba cada vez más. Sus manos se aferraron con fuerza a las ramas del árbol, deseando fervientemente que aquel ser maligno no lo descubriera. El ser maligno se detuvo al pie del árbol, con su hacha reluciendo a la luz de la luna. Sus ojos brillaban con una malevolencia inhumana mientras escudriñaba el claro en busca de su presa. Hipólito se mantuvo inmóvil, conteniendo el aliento y rezando para que el ser no lo descubriera. Sin embargo, la esperanza de Hipólito se desvaneció cuando el ser volteó hacia su dirección y lo miró fijamente con ojos llenos de odio. Un grito escapó de los labios de Hipólito mientras el ser se abalanzaba hacia él con una velocidad sobrenatural, su hacha reluciendo en el aire mientras se preparaba para el golpe mortal. Hipólito cerró los ojos y se preparó para el impacto, pero en ese momento, un sonido inesperado resonó en el claro. Era el canto estridente de un gallo, un sonido que parecía cortar el aire como un cuchillo afilado. El ser se detuvo en seco, su expresión retorcida por la sorpresa, mientras Hipólito miraba con asombro hacia la dirección del sonido. El canto del gallo resonó una y otra vez en el claro del bosque, rompiendo el silencio nocturno con su claridad estridente. El ser maligno, sorprendido por el repentino sonido, retrocedió unos pasos, sus ojos inyectados en ira ahora mostraban un destello de confusión. Hipólito, aturdido pero agradecido por la intervención del ave, aprovechó ese momento de distracción para buscar una salida de su precaria situación. Con manos temblorosas, Hipólito comenzó a descender del árbol, manteniendo una mirada cautelosa sobre el ser maligno que aún acechaba cerca. Cada paso que daba era lento y calculado, temiendo que en cualquier momento el ser retomara su intento de ataque. Mientras tanto, el gallo seguía cantando en la distancia, como si su canto actuara como un escudo protector contra el mal que acechaba en el bosque. Hipólito finalmente alcanzó el suelo y comenzó a alejarse del claro, con el corazón aún latiendo con fuerza en su pecho. Cada sonido de la noche parecía ser amplificado por su temor, convirtiendo cada crujido de ramas y susurro del viento en una amenaza potencial. Sin embargo, el canto constante del gallo le recordaba que aún tenía una oportunidad de escapar con vida de aquel lugar maldito. Mientras avanzaba entre los árboles, Hipólito buscaba desesperadamente algún indicio de una ruta segura fuera del bosque. La oscuridad lo rodeaba, amenazando con engullirlo en su abrazo frío y eterno. Pero el gallo seguía cantando, guiándolo con su voz hacia la salvación. Con cada paso, Hipólito se sentía más cerca de la libertad, aunque sabía que el peligro aún no había pasado por completo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Hipólito emergió de entre los árboles y encontró el sendero que lo llevaría de vuelta a su hogar. Miró hacia atrás una última vez, agradeciendo en silencio al gallo que había salvado su vida. Con paso apresurado pero cauteloso, se adentró en el camino iluminado por la luz de la luna, dejando atrás el bosque oscuro y sus horrores. Hipólito regresó a su hogar en la oscuridad de la noche, con el alivio palpable en cada paso que daba. Su esposa, al verlo entrar, corrió hacia él con lágrimas en los ojos, abrazándolo con fuerza mientras le daba gracias al cielo por su regreso ileso. Los niños, que habían estado esperando ansiosamente su retorno, rodearon a su padre con abrazos y muestras de cariño, aliviados de verlo sano y salvo. A pesar del cansancio y el dolor que lo embargaban, Hipólito sonrió ante el cálido recibimiento de su familia. Se sentía agradecido de estar de vuelta en la seguridad de su hogar, lejos de los peligros del bosque y del ser maligno que había encontrado en su camino. Sin embargo, sabía que nunca olvidaría la experiencia que había vivido esa noche, ni el valioso papel que había desempeñado el gallo en su salvación. Mientras su esposa lo ayudaba a quitarse las botas y acomodarse en una silla junto al fuego, Hipólito no podía dejar de pensar en el gallo que había intervenido en el momento justo para salvar su vida. Recordaba el sonido de su canto resonando en el bosque, llenándolo de esperanza en su momento de mayor desesperación.
Sabía que le debía su vida a la suerte que había desafiado al ser maligno. La leyenda del hachador perdido nos ha llevado a través de un viaje lleno de terror y suspenso en los oscuros bosques de Venezuela. Desde el valiente campesino que desafía los peligros hasta el heroico gallo que interviene en el momento justo, esta historia nos ha mantenido al borde de nuestros asientos. Si te ha gustado esta experiencia llena de emoción y giros inesperados, no dudes en darle me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido aterrador como este en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante aventura.